Hay un texto en las Sagradas Escrituras, bueno, en la Biblia, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Y el texto, estremecedor y terrorífico, dice lo siguiente textualmente: cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, destrucción repentina ha de sobrevenirles, como dolor de angustia a una mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Claro, aquí el texto, bien analizado y pensando con lógica, no está hablando de hombres en algún pueblo, en alguna nación, sino habla de la humanidad en general. Cuando llega un momento con el microchip y el nuevo orden mundial y digan, por fin tenemos en la tierra paz y seguridad, habrá una destrucción repentina, mundialmente. Hay muchos textos en las Escrituras Sagradas que lo dicen. Vendrá un momento insólito, como cuando empezó el diluvio de Noé. En un día imprevisto empezó una inundación en el planeta que acabó con la entera raza humana y con toda la creación, salvo Noé, una familia, 8 personas y los animales del arca y las aves. Bueno, hay muchos factores en la Tierra ahora que se están desarrollando y la gente ni se entera. Pero voy a tocar algo que poca gente sabe. Solamente algunos, introducidos en el tema desde hace mucho tiempo, están detrás de solventar y resolver un misterio, aunque hay muchos. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era, por decirlo de alguna forma, un instrumento sagrado con el cual Dios hablaba con la humanidad. Pero escogió Dios al pueblo de Israel, a los judíos. Los liberó de la esclavitud de Egipto, destruyó al faraón y todos los ejércitos, los introdujo en el desierto con el fin de introducirlos en una ciudad, una nación, Israel o Palestina, lo que es hoy, y allí como base, preparando a un pueblo, conquistar el mundo. Los israelitas no es que fuera una nación muy inteligente y poderosa técnicamente o armamentista, no lo era. Eran una nación de esclavos. Habían estado durante siglos esclavos en Egipto. De hecho, los egipcios los querían destruir. Mandaron destruir todos los niños de los judíos, acabar con la raza, todos. Eran esclavos sin esperanza y sin poder, sin nación, sin nada. Pero Dios, en su compasión, eligió un pueblo que había proféticamente escogido desde hace muchos siglos con Abraham y les dio una tierra, pero con el fin de ser una plataforma para conquistar el mundo. De hecho, cuando Moisés, por mandato de Dios, le dio orden de hacer unas tablas, aunque había tablas ya hechas, el dedo de Dios, dice, había escrito las tablas de la ley, y Moisés, viendo las tablas, hizo copias. Moisés vio en el monte Sinaí muchas cosas que hizo copias. El Arca de la Alianza, y Moisés hizo una semejante a la que había visto en el monte Sinaí, un arca impresionante. Había 2 querubines arriba en la cubierta, y dentro metió las tablas de la ley, la segunda que hizo Moisés, un jarroncito de cerámica con un poco de maná que no se ha corrompido todavía a pesar de miles de años, y una vara de Aarón en la cual mostró Dios que Aarón, hermano de Moisés, era el sumo sacerdote, elegido por Dios. De tal manera que hizo una prueba con muchos que aspiraban a ser sumos sacerdotes, y Dios dijo, la vara, todos tenían una vara, de jefes de familia, tenían como ritual o tradición una vara, que la vara que florezca, ese será el señalado para ser sumo sacerdote. Y Aarón vio que en un momento la vara suya empezó a florecer, a salir flores y ramas. Y esa vara se metió en el Arca de la Alianza. Y allí está hasta el día de hoy. Cuando los israelitas tenían el Arca de la Alianza, eran dueños del mundo. De hecho, en un momento determinado fueron dueños del mundo conocido antiguo.
porque entonces no conocían Australia o Sudamérica, Norteamérica o las islas del Pacífico, sino el mundo conocido en tiempos de los israelitas era pues Mesopotamia, o sea, Babilonia, Egipto, Siria, África, India, toda aquella zona eran dueños, los israelitas eran dueños del mundo, mientras tenían el arca, porque el arca, el instrumento para comunicarse Dios con la humanidad, era impresionante. Cuando los israelitas sacaban el arca en las batallas, emitía una luz, unos rayos que eliminaba millones de personas en un instante. Eran dueños absolutos de la situación. Siempre los levitas llevaban el arca. Con 2 varales, 4 levitas transportaban el arca cubierto con una lona azul para que nadie la viera. Porque si alguien la veía, incluso los levitas o cualquier israelita, moría. Era imposible verla. Solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba en el templo que hizo Salomón, en el Santísimo, y veía el arca. Hacía ciertos rituales tradicionales y Dios le daba instrucciones, una vez al año. Pero nadie más podía entrar allí, salvo pena de muerte, nada más intentar entrar en el lugar donde se hallaba el arca. Era un arma tan potente que hoy las bombas de hidrógeno son peccata minuta, no, son juguetes de niños para comparar con el arca de la alianza, porque el arca de la alianza puede tranquilamente eliminar la entera raza humana o destruir el planeta Tierra. Ya por el año 607 antes de la era común desapareció el arca, pero por un motivo. No es que fue destruida, desapareció, con los instrumentos, candelabros y otros instrumentos del templo. Porque el pueblo de Israel, la soberbia que tuvo siempre, la dureza del corazón, la idolatría, la estupidez, el confiar en armas o en confiar en dinero, porque hoy los israelitas tradicionales son los más ricos del mundo, tienen el dinero del mundo. Confiar en aliados políticos era su perdición. Tenían que haber confiado en Dios, que estaba con ellos y los había salvado de la esclavitud, de muchas penurias y muchas guerras, y siempre teniendo la fe firme en que Dios estaba con el pueblo de Israel, serían invencibles. Con la mira tenía Dios de hacer de ese pueblo el dominio mundial. O sea, el mundo entero estaría sujeto al pueblo de Israel, a los judíos, que era entonces el pueblo de Dios. Pero desapareció. Y nadie sabe, o nadie sabía, dónde había ido a parar el arca. Durante siglos y siglos fue buscado, pero nunca se hallaba el arca, porque es un objeto sobrenatural, no es un objeto normal. Ahora se está buscando la tumba de Genghis Khan y se encontró la tumba de Tutankamón y cosas así. Posibles pueden encontrarse con búsqueda y métodos modernos, pero no el arca. El arca es el instrumento de Dios cuidado por ángeles. No se puede hallar, y el que lo halle, pobre del que lo halle, que no esté preparado, porque muere instantáneamente. Pues hay ciertos factores, por ejemplo, el hecho de que Salomón construyó naves voladoras. Lo dice la Escritura Sagrada. Tenía un poder tan grande que Dios le dio por haber construido el templo, que Salomón podía hacer todo, era como un ángel. Tenía una sabiduría impresionante, sin límite. Dice la Escritura, como tan grande como la arena del mar. O sea, billones de granos. Era impresionante, podía hacer todo. Y construyó naves voladoras, y en una de esas naves trasladó el arca de la alianza, viendo el peligro, Dios avisando de que Israel iba a ser derrocada por los babilonios en el año 607 antes de la era común, iban a quemar el templo, y luego destruido más adelante por los romanos en el año 70, el general Tito, destruido no solamente el templo, Israel entero llevado a la esclavitud y deshaciendo todas las tribus como nación, deshecha totalmente. Hoy en día, aunque hay millones de israelitas extendidos por toda la tierra, nadie sabe de qué tribu pertenece. Nadie puede decir yo era de Leví, de Judá, de Neftalí, de José, nadie. Porque se deshizo totalmente lo que era el conjunto de un pueblo unido con sacerdocios, levitas y tribus. El arca fue llevada en una nave voladora a España. Se dejó en un lugar secreto, conocido por mí, y la nave que la transportó se dejó en otro lugar, también en una gruta, conocida también por mí. Y para forma y señal, una nave impresionante, semejante en tecnología con la nave que hay gigantesca en la luna del Apolo 20, que esa nave también jugará su papel para traer de Marte a todas las personas desaparecidas, incluso a los aviones de las Torres Gemelas, a las personas, ¿no? Y el avión de Malasia
los de las Bermudas, todos están en Marte. Los traerá esa nave de la extraterrestre de la Luna. Pero la misma forma de técnica tiene la nave de Salomón. Una técnica impresionante. Está en una gruta, saldrá con toneladas de oro de Ofir. Porque 40 años estuvo Salomón viajando en naves voladoras o mandando viajar para traer oro de Ofir de España. Entonces España tenía el nombre de Tarsis. Y cada 3 años hacía viajes, traía toneladas de oro con esas naves voladoras y enriqueció al pueblo de Israel brutalmente, siendo el pueblo más rico de la tierra del planeta. Pero se dejó la nave preparada para un tiempo final. Hay muchos detalles, por ejemplo, el hecho de que la gente no discierne, claro, o desconoce las escrituras porque no se las han enseñado. Hay un libro de un profeta que se tragó un pez y luego lo dejó Jonás, un profeta de Dios, que le mandó Dios a Nínive, o lo que es Asiria, para advertir a los ninivitas que si continuaban en su hostilidad, los destruiría a todos. Porque eran un pueblo fiero y guerrero, y claro, los israelitas tenían miedo, pero Dios mandó a Jonás para que advirtiera que en 40 días, si no desistían, los destruía a todos. Pero Jonás, esa imperfección, esa poca fe, no fiándose del mandato de Dios, fue a donde, si leen en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que fue corriendo en un barco a España, a Tarsis, lo dice literalmente. ¿Para qué? Porque sabía que en Tarsis estaba Salomón. Esto fue en el año 840 y tantos, 150, al tiempo que Salomón estaba en España, edificando la cueva de Hércules y el arca de la alianza y todo aquello, para traer el arca de la alianza en una nave voladora hacia Tarsis, hacia Nínive, y destruirlos todos. La confianza no era en que Dios le había mandado. Dios destruiría, no haría falta el arca en ese momento. Pero él confiaba más bien en que Salomón y el arca traerían la libertad al pueblo de Israel. No llegó a Tarsis, sino que Dios hizo que un pez lo tragara. El pez se tragó, 3 días estuvo vivo Jonás dentro del pez, lo soltó en Nínive, en las playas. Y allí fue, Jonás advirtió, pero los ninivitas se arrepintieron, tenían miedo. Y Dios los perdonó. El arca de la alianza está en España. Y el arca de la alianza, la nación, además es profético, que la tenga, será dueña del mundo. Conquistará el mundo, porque la misma energía, la misma fuerza que tenía entonces la tiene todavía hoy. Es muy misterioso y ya explicaré un día en los medios de comunicación dónde está, enseñaré dónde está el arca, porque es muy posible que los israelitas, el pueblo de Israel, la tenga. Si llega a ser de ello, hoy están intentando los judíos construir un tercer templo de Salomón, una copia, en Jerusalén, y quieren construirlo en el mismo emplazamiento original, pero hay un problema, porque en la cúpula de roca, que es un templo islamista, es parte de donde estaba el templo de Salomón. Y claro, los islamitas no van a ceder o van a destruir ese templo de adoración mundial para que los judíos, que son odiados por los islamistas, construyan su templo. Pero hay un templo construido ya y terminado en Brasil. Hay una organización religiosa que creo que se llama el Reino de Dios en la Tierra o algo así, pues ha construido un templo. Incluso trajeron piedras de Israel originales del pueblo de Israel, las trituraron, hicieron adoquines para hacer el templo. Pero en todos los casos lo que falta es el arca, porque el templo se construyó, Salomón, para el arca, porque el arca estaba siempre en una tienda de campaña. El arca será un instrumento para conquista del mundo. Si los judíos llegan a tener el arca, serán una vez más, como es profético, dueños del mundo. O sea, la tierra, porque claro, hoy las bombas atómicas es lo que causa pavor a las naciones. Corea del Norte, o China, o Rusia, o Moscú, India, Inglaterra, Norteamérica, cualquiera tiene ya bomba atómica. Hay mercados negros de terroristas que ya venden bombas atómicas en un mercadillo. O sea, hoy es el pan comido. Pero el arca de la alianza, el poder del arca, desbaratará naciones enteras y las bombas atómicas no tendrán efecto ni poder absoluto contra la nación que tenga el arca de la alianza. Muchas décadas y muchos siglos han estado ocultistas, desde los templarios en adelante, neonazis, Heinrich Himmler, Hitler, Eva Perón, bueno, impresionantemente muchos ocultistas, hasta el día de hoy, neonazis, siguen buscando al costo que sea el arca, porque igual que hizo la película Steven Spielberg, En busca del arca perdida, es parte de una realidad. Ven que en el momento que alguien tiene el arca en manos equivocadas, destruye a cualquiera que esté presente y que la vea.
Y por eso en la escena final ven que Harrison Ford es ficción, pero es real también, que le dice a su compañera, no mire, no abra los ojos. En ese momento que un nazi se viste de sumo sacerdote y abre el arca y todos los presentes mueren quemados completamente. Yo conozco dónde está el arca. Es muy posible, casi seguro, que sean los israelitas quienes la tengan al final. Porque en el momento que los israelitas tengan el arca, ya tienen hoy el dinero, pero están cercados el pueblo de Israel por islamistas, por fanáticos, neonazis, todo el mundo odia a los judíos. Y tienen ellos el dinero del mundo. Sin el arca no son nadie. En el momento que Norteamérica o Inglaterra, la última potencia mundial angloamericana, no los proteja a los judíos, son pan comido para todas las naciones alrededor. En unos meses los acaban. El arca de la alianza es la solución. Aunque caiga en manos, aunque sean otros la que la tengan al principio ahora, cuando la saque, será finalmente el pueblo de Israel. El precio del arca es incalculable. No hay precio. O sea, no hay billones de dólares en el mundo que puedan pagar el precio de tener el arca. La tendrá quien Dios quiera. Y yo imagino que en breve serán los judíos, sea quien sea al principio quien la posea, que al final la tendrán. Aunque el precio es exorbitante, no hay dinero en el mundo para pagarla, pero la pagarán porque proféticamente está que los judíos la tendrán. Por eso la profecía ya tiene sentido de un apóstol bíblico cristiano, Pablo o Saulo de Tarso, donde dice esa profecía final: cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, destrucción repentina ha de sobrevenirles como dolor de angustia, y no escaparán de ningún modo.